El zumbido de los ventiladores de la estación de trabajo era una sinfonía constante en la casa silenciosa. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de oscuridad. Dentro, en el santuario de mi oficina en casa, mis ordenadores no descansaban. Eran bestias de silicio y cobre, enfriadas por un sistema líquido que bombeaba silenciosamente, trabajando en un proyecto que consumiría menos energía que cualquiera de las películas de gran presupuesto en las que había trabajado, pero que tendría un impacto infinitamente más real. En la pantalla principal, una barra de progreso avanzaba con una lentitud agónica. Entrenando modelo de voz, 98%. No estaba creando un dragón ni simulando una explosión galáctica. Estaba forjando un arma. Y la munición era la cara, la voz y el alma digital del hombre que dormía plácidamente en nuestra cama, al final del pasillo, ajeno a la realidad que yo estaba construyendo para él. Mi nombre es Ana. De día, soy una de las artistas técnicas principales en una de las empresas de efectos visuales más prestigiosas del mundo. Mi lienzo es un espacio tridimensional vacío y mis pinceles son algoritmos y código. Hago que lo imposible parezca real. Mi trabajo es un engaño meticuloso, una mentira tan perfecta que el cerebro del espectador la acepta como una verdad indiscutible. Por la noche, últimamente, aplico las mismas habilidades, la misma dedicación a la perfección, a desmantelar la mentira perfecta que ha sido mi matrimonio. Mi marido, David Vargas, es un político emergente, un hombre cuya carrera entera se basa en una imagen de integridad, valores familiares y una devoción inquebrantable hacia su esposa. Una imagen que yo, con mi sonrisa comprensiva, mi presencia silenciosa y mi apoyo incondicional, le he ayudado a construir y perfeccionar. Antes del descubrimiento, hubo semanas de una extraña disonancia. Pequeños fallos en la matriz de nuestra vida perfecta. Una cena con sus asesores de campaña en la que él, mientras hablaba de la importancia de la transparencia, anguló la pantalla de su teléfono lejos de mi vista con un movimiento casi imperceptible. Una nueva necesidad de privacidad para llamadas de trabajo importantes a altas horas de la noche. Yo, entrenada para detectar las más mínimas imperfecciones en una imagen, notaba estas pequeñas desviaciones, pero mi corazón, ingenuo y esperanzado, las catalogaba como el estrés de la campaña. El descubrimiento real fue tan banal como sórdido. Una notificación de almacenamiento en la nube casi lleno me impulsó a hacer limpieza digital. Empecé a borrar archivos antiguos, fotos de vacaciones borrosas, documentos de trabajo obsoletos. Y entonces lo vi. Un archivo comprimido de un tamaño inusualmente grande. Más de 200 gigabytes. El nombre era discursos-borradores-privado. Estaba protegido por contraseña. La arrogancia de David siempre ha sido su talón de Aquiles, su rasgo más predecible. No usó nuestro aniversario ni el cumpleaños de nuestro hijo. Probé con Vargas Presidente 2032. Acceso denegado. Luego probé con una versión más ambiciosa. Presidente Vargas 2028. Y el archivo se descomprimió. Dentro no había borradores de discursos. Había un archivo meticuloso, casi psicopático, de su doble vida. Decenas de carpetas, cada una con el nombre de una ciudad y una fecha de sus viajes de campaña. Y dentro, fotos y vídeos cortos. David con diferentes mujeres. Lo que me rompió no fue la traición en sí, sino su naturaleza. No era una historia de amor prohibido con una sola persona. Era un patrón de consumo. Una serie de encuentros casuales, de conquistas para alimentar un ego insaciable. En un vídeo, en un hotel de Bruselas, lo vi reír con una mujer mientras imitaba de forma burlona un gesto que yo hago con la mano cuando estoy pensando. En ese instante, la traición se volvió personal, cruel. No solo me engañaba, se burlaba de mí con sus amantes. Caí hacia atrás en mi silla, el aire expulsado de mis pulmones. El dolor fue físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Fui al baño y me apoyé en el lavabo, mirando mi propio rostro en el espejo. Vi a la esposa, a la mujer engañada. Y por un momento, la odié. Odié su ingenuidad, su disposición a creer en la fachada. Pero entonces, otra persona me devolvió la mirada desde el espejo. La profesional. La artista técnica.
La mujer que entiende que toda realidad es una construcción. Y que si una realidad puede ser construida, también puede ser deconstruida. Regresé a la oficina. Miré de nuevo los vídeos, pero esta vez con otros ojos. Analicé la calidad de la imagen, la compresión del audio, la iluminación, los metadatos. Eran datos en bruto. Y fue entonces, al escuchar a David en uno de los vídeos susurrarle a una mujer, la percepción lo es todo en mi mundo, querida, lo que la gente cree es más importante que lo que es verdad, cuando la idea me golpeó. Fue como un rayo. No usaría su verdad contra él. Usaría su propia filosofía. Destruiría su percepción de la realidad. El plan nació de esa epifanía. No filtraría sus vídeos. Eso sería torpe. Él se defendería, se haría la víctima. En su lugar, yo crearía mi propia verdad. Erosionaría su credibilidad hasta tal punto que cuando la verdadera evidencia saliera a la luz, nadie le creería. Sería descartada como otro fake. Lo atraparía en una red de su propia creación. Así comenzó mi proyecto. Primero, la recopilación de datos. Me convertí en la archivista obsesiva de David Vargas. Descargué cada entrevista, cada discurso, cada meeting, cada aparición en televisión de los últimos 5 años. Cientos de horas de vídeo y audio en 4 Kelvin. Necesitaba cada ángulo, cada inflexión de su voz, cada microexpresión. Creé una base de datos, etiquetando cada clip, sonrisa sincera, sonrisa falsa, gesto de indignación, tono paternalista. Él, sin saberlo, me estaba proporcionando el material para su propio desmantelamiento digital. Luego, la fase de entrenamiento, la más ardua. Alimenté a mi red neuronal personalizada con los terabytes de datos. Mis servidores, normalmente usados para renderizar mundos de fantasía, ahora zumbaban día y noche con un propósito mucho más oscuro. El proceso fue frustrante. Los primeros resultados eran grotescos, caían en el valle inquietante. Un David con ojos muertos, una sonrisa que se torcía de forma antinatural. Pero yo soy una perfeccionista. Pasé semanas refinando los algoritmos, ajustando los parámetros, corrigiendo las texturas de la piel y la modulación de la voz. Fue un trabajo íntimo y horrible. Tuve que estudiar la cara de mi marido más de cerca que nunca, no con amor, sino con el ojo clínico de un anatomista, para poder replicarla a la perfección. Mientras el modelo se perfeccionaba, yo diseñaba los escenarios. Debían ser absurdos, pero no imposibles. Debían atacar los pilares de su imagen pública. Él era el hombre de los valores tradicionales, el patriota serio. Así que decidí que su doble digital sería lo opuesto. El primer vídeo sería su discurso sobre anime. Atacaba su imagen de intelectual serio. El segundo, un audio de él practicando acentos regionales de forma patética. Atacaba su imagen de hombre del pueblo. Y el tercero, el más arriesgado, un vídeo de él cantando una vieja y sentimental canción de pop ruso. Un golpe directo a su patriotismo de cara a la galería. Cada escenario era una bala mágica diseñada para un blanco específico. Una noche, casi me descubre. Yo estaba revisando una de las primeras animaciones faciales y él entró en la oficina sin avisar. ¿Aún trabajando, cariño?, preguntó. Con un movimiento de muñeca, cambié la ventana a un proyecto real, la cara de un ogro digital para una película. Él miró la pantalla y sonrió. ¿Creando monstruos, eh? Algo así, respondí, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Finalmente, la noche llegó. El modelo estaba completo. El primer vídeo, renderizado. El resultado era impecable. Con una calma que me sorprendió a mí misma, hice doble clic en el archivo final. En mi pantalla apareció David. Estaba en un podio, con el logo de su partido detrás. La réplica era perfecta. Se aclaró la garganta. Miró a la audiencia invisible con su característica seriedad y sonrió su sonrisa de 1.000.000 de votos. Amigos, colegas, comenzó, su voz, mi creación, era una réplica perfecta. Hoy quiero hablarles del futuro de nuestra economía y de la importancia de la estabilidad fiscal. Pero antes, debemos abordar una cuestión aún más crucial que afecta al alma de nuestra nación,
El dilema existencial de Shinji Ikari en Neon Genesis Evangelion. Observé, hipnotizada, cómo mi marido digital gesticulaba con pasión, explicando las complejidades de los campos AT y el proyecto de instrumentalización humana a un público imaginario de políticos conservadores. Era perfecto. Era ridículo. Era mi primera salva. Una sonrisa fría y extraña se dibujó en mi rostro. La verdad es irrelevante, cariño, pensé, mientras el vídeo llegaba a su fin. Él construyó su carrera sobre una mentira que podía controlar. Yo le voy a dar una nueva serie de mentiras, caóticas y absurdas. Y veremos cuál de ellas encuentra el mundo más entretenida. The Fake. Parte 2. La primera salva de mi guerra silenciosa fue lanzada a las 2 de la madrugada de un martes. No lo subí a YouTube, eso habría sido demasiado burdo. Creé una cuenta de usuario anónima en una plataforma de redes sociales, con un historial fabricado de varias semanas de comentarios políticos insulsos. Usando una red privada virtual con salida en otro continente, subí el vídeo. Luego, desde una dirección de correo electrónico temporal, envié el enlace a 3 periodistas de nivel medio y a un par de blogueros políticos conocidos por su apetito por las historias extrañas y el sensacionalismo. El asunto del correo era simple, material filtrado de una reunión interna del partido. Al principio, reinó el silencio. Durante horas, el vídeo permaneció en la oscuridad, con apenas unas decenas de visualizaciones. Empecé a sentir una punzada de duda. ¿Había sido demasiado sutil, demasiado absurdo? Pero mi paciencia, una virtud que había perfeccionado durante años de renders que duraban días, fue recompensada. A la mañana siguiente, uno de los blogueros lo publicó. El título era cauto, ¿es este David Vargas? Un extraño vídeo plantea preguntas. Fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. El vídeo comenzó a circular en foros políticos. La reacción inicial fue de incredulidad y burla. Esto tiene que ser una broma, el montaje es increíblemente bueno, ¿qué se ha fumado Vargas? Pero la calidad era tan alta, tan impecable, que la duda comenzó a instalarse. A mediodía, un medio de comunicación importante lo recogió. Y entonces, la explosión. David estaba en una reunión cuando la bomba estalló. Lo vi en tiempo real, siguiendo las noticias en mi segundo monitor. Su nombre se convirtió en trending topic. Los memes comenzaron a aparecer, la cara de David superpuesta en personajes de anime, citas de su discurso sobre el dilema existencial de Shinji Ikari junto a sus fotos de campaña. Los programas de humor de la noche ya tenían su segmento principal asegurado. Cuando llegó a casa esa noche, era un hombre transformado. Su habitual confianza arrogante había sido reemplazada por una furia lívida. Entró en casa dando un portazo. ¿Lo has visto?, gritó, no era una pregunta. Interpreté mi papel a la perfección. Me acerqué a él, con el rostro lleno de una fingida preocupación y ultraje. David, es horrible. Es la cosa más vil que he visto nunca. ¿Quién podría hacer algo así? Es una provocación, una mentira obvia. Mis palabras fueron el combustible que su ego necesitaba. Se aferró a mi apoyo, a mi indignación. Son ellos, dijo, refiriéndose a sus oponentes políticos. Saben que no pueden vencerme en un debate justo, así que recurren a esta guerra sucia, a estos, de fakes, asquerosos. ¿Creen que pueden destruirnos, Ana? No lo conseguirán, dije, poniendo mi mano sobre su brazo. La gente no es estúpida. Saben que eres un hombre íntegro. Tienes que salir y desmentirlo. Tienes que mostrarte fuerte. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa de emergencia. Fue una actuación magistral. Se plantó frente a las cámaras, con su traje impecable y el ceño fruncido, su rostro una máscara de justa indignación. Yo estaba sentada en la primera fila, interpretando el papel de la esposa leal y agraviada, mirándole con una admiración que, en mi interior, era puro hielo. Ayer, comenzó David, su voz resonando con una gravedad ensayada, mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque cobarde y malicioso. Un vídeo,
Una fabricación digital creada con la única intención de ridiculizarme y de minar la confianza que ustedes han depositado en mí, fue difundido en la red. Permítanme ser absolutamente claro, ese vídeo es una completa y absoluta mentira. Es un deepfake. Una falsificación. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada. Esta es la nueva cara de la guerra sucia en la política. Mis oponentes, al carecer de argumentos, recurren a la tecnología para crear realidades falsas. Pero no me intimidarán. Quiero asegurarles a todos mis votantes y a todos los ciudadanos de bien que mi vida es un libro abierto. No tengo nada que ocultar. Este es el primer y último ataque de este tipo al que responderé. No daré pábulo a las mentiras. Fue perfecto. Se declaró víctima de la tecnología, se posicionó como un mártir de la verdad. Los titulares de esa tarde fueron exactamente los que yo había previsto. David Vargas denuncia una campaña de deepfakes en su contra, el político se defiende y clama por la verdad. El debate público giró en torno a los peligros de la IA en la política. Por un momento, incluso ganó algo de simpatía. El anzuelo estaba en el agua, y él lo había mordido con todas sus fuerzas. Dejé que pasara una semana. Una semana en la que él se deleitó en su papel de víctima, concediendo entrevistas sobre la integridad y la verdad. Una semana en la que yo, en la soledad de mi oficina, preparaba la segunda fase. El siguiente martes, usé una nueva cuenta anónima. Y esta vez, filtré el material real. Uno de los vídeos que había encontrado en su archivo secreto. Un clip de apenas 45 segundos. La calidad era peor, grabada con un móvil en la penumbra de una habitación de hotel. Mostraba a David, claramente reconocible, besando a una joven asesora de su equipo. Era sórdido, banal y absolutamente real. Envié el enlace a los mismos periodistas que habían cubierto la primera historia. El correo esta vez era diferente. Asunto, realidad o ficción, parte 2. La semana pasada, vieron un vídeo que David Vargas calificó de deepfake. Él les aseguró que su vida era un libro abierto. Aquí tienen otro vídeo. La tecnología es diferente, la calidad es peor. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué es real? Ustedes deciden. La implosión fue instantánea y espectacular. Los medios, que se habían posicionado sobre los peligros de los deepfakes, ahora se encontraron con una evidencia cruda y real. La historia ya no era sobre la tecnología, sino sobre la mentira. Los mismos programas que se habían burlado del vídeo del anime, ahora mostraban los dos vídeos, uno al lado del otro. El deepfake perfecto y la sórdida realidad. El siguiente martes, con una determinación fría y calculada, recurrí a una nueva cuenta anónima. Una identidad digital fresca e intachable, creada con el único propósito de ejecutar mi plan. Y esta vez, a diferencia de la anterior, decidí filtrar el material real, la evidencia tangible que pondría fin a su farsa. No se trataba ya de insinuaciones o manipulaciones, sino de la verdad desnuda y brutal. El elemento clave era uno de los vídeos que había encontrado cuidadosamente archivado en su secreto personal, un archivo digital celosamente guardado donde David ocultaba sus verdaderas acciones. Era un clip de apenas 45 segundos, un fragmento de tiempo que contenía la dinamita suficiente para demoler su reputación. La calidad era decididamente inferior, un contraste marcado con el primer vídeo. Este había sido grabado con un móvil, presumiblemente de manera clandestina, en la penumbra discreta y poco iluminada de una habitación de hotel anónima. A pesar de la baja calidad, mostraba a David, inequívocamente reconocible por su rostro y su postura, besando apasionadamente a una joven asesora que formaba parte de su equipo cercano. Era sórdido, sí, carente de cualquier glamour o romanticismo. Era banal, una representación ordinaria de una infidelidad. Pero, por encima de todo, era absolutamente real, irrefutable en su autenticidad con precisión quirúrgica. Envié el enlace directo al vídeo a los mismos periodistas que, la semana anterior, habían cubierto con gran interés la primera historia, la del supuesto deepfake. El correo electrónico que redacté esta vez era intencionalmente diferente, cuidadosamente elaborado para generar el máximo impacto. Asunto, realidad o ficción, parte 2.
Un título provocador, una invitación directa a la reflexión. El cuerpo del mensaje era conciso pero contundente. La semana pasada, ustedes fueron testigos de un vídeo que David Vargas calificó vehementemente de fake, una falsificación tecnológica sofisticada. Él les aseguró, con una confianza estudiada, que su vida era un libro abierto, transparente y sin secretos. Aquí tienen otro vídeo. La tecnología utilizada es diferente, mucho más rudimentaria. La calidad, como podrán apreciar, es considerablemente peor. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué es real y qué es falso? Ustedes deciden, basándose en su propio criterio y en la evidencia que tienen ante sus ojos. La implosión, como había anticipado, fue instantánea y espectacular. Una reacción en cadena que se propagó a la velocidad de la luz a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios, que se habían posicionado firmemente sobre los peligros latentes de los deepfakes y la desinformación digital, ahora se encontraron repentinamente confrontados con una evidencia cruda y tangible, una realidad ineludible que contradecía su narrativa anterior. La historia ya no giraba en torno a la tecnología y sus posibles usos fraudulentos, sino sobre la mentira flagrante, la decepción y la manipulación. Los mismos programas de televisión y artículos de prensa que se habían burlado abiertamente del vídeo del anime, minimizándolo como una simple curiosidad, ahora mostraban los dos vídeos, uno al lado del otro, en una yuxtaposición reveladora. El deepfake perfecto, pulido y artificial, contrastaba dramáticamente con la sórdida realidad, capturada toscamente en un vídeo amateur. El escándalo se multiplicó por 1000, adquiriendo dimensiones colosales. Ya no se trataba simplemente de su infidelidad, una traición personal que, aunque reprobable, podría haber sido contenida. Se trataba de su monumental hipocresía, de su doble moral y su desprecio por la verdad. Se trataba de que había utilizado una mentira elaborada, la del deepfake, como un escudo conveniente para encubrir la verdad incómoda, la de su engaño, su traición a la confianza pública. Había gritado que viene el lobo, con un lobo de mentira, un espantajo fabricado para desviar la atención. Y ahora, cuando intentaba desesperadamente defenderse del lobo real, nadie, absolutamente nadie, le creía. Su defensa, previsiblemente, fue patética. Un intento desesperado de aferrarse a una narrativa que ya se había desmoronado. Ese también es un fake, clamaba frenéticamente en las redes sociales, repitiendo su mantra con una insistencia casi histérica. Pero su credibilidad, cimentada en años de autopromoción y promesas vacías, ya estaba hecha añicos, pulverizada por la fuerza de la evidencia. La frase «mi vida es un libro abierto», que había utilizado tantas veces para proyectar una imagen de transparencia e integridad, se convirtió en el meme más cruel de todos, ridiculizado y compartido hasta la saciedad. Su partido político, sintiendo el peso del escándalo, le retiró rápidamente su apoyo, abandonándolo a su suerte. Sus asesores, temiendo por su propia reputación, dimitieron en masa, dejando un vacío a su alrededor. Su carrera política, construida laboriosamente sobre un pedestal de integridad y honestidad, se derrumbó estrepitosamente en cuestión de horas, desmoronándose como un castillo de arena ante la implacable marea de la verdad. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa, no quedaba absolutamente nada del hombre furioso y arrogante de la semana anterior, aquel que se creía invulnerable e intocable. Era un hombre hueco, vacío por dentro, un fantasma que vagaba por las ruinas de su propia creación. Se sentó pesadamente en el sofá, mirando fijamente el televisor, donde un panel de expertos diseccionaba su caída en desgracia con un placer casi sádico, analizando cada detalle de su debacle con una crueldad despiadada. De repente, se giró y me miró, sus ojos antes llenos de soberbia y confianza ahora suplicantes, implorando clemencia. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo real en ellos, un miedo genuino y visceral. «Ana, tú me crees, ¿verdad?», susurró con voz ronca, apenas audible. «Sabes que ese último vídeo también es una falsificación, una manipulación burda. Diles que es mentira, por favor. Diles la verdad». Me levanté lentamente, con una calma estudiada, cogí una pequeña maleta que había preparado cuidadosamente esa tarde, anticipando este momento, y caminé decididamente hacia la puerta. Me detuve justo antes de cruzar el umbral y lo miré fijamente, no con odio o resentimiento,
sino con una especie de distancia profesional, como si estuviera evaluando una obra terminada, analizando los resultados de un experimento complejo. David, mi trabajo consiste en hacer que lo falso parezca real, en crear ilusiones convincentes. Es un trabajo técnico, que requiere habilidad, paciencia y atención al detalle. Hice una pausa breve, dejando que las palabras se asentaran en el silencio opresivo de la habitación, permitiendo que su significado calara hondo. Pero tú eres un verdadero genio en hacer que lo real parezca falso, en distorsionar la verdad a tu antojo. Es tu único y verdadero talento, tu don innato. Y, debo admitir, te ha salido a la perfección, superando todas mis expectativas. Salí de la casa sin vacilar y cerré la puerta tras de mí, dejando atrás al hombre que había sido destruido, no por mi tecnología o mis habilidades, sino por el eco ensordecedor de sus propias mentiras, por la devastadora consecuencia de sus propios actos.